doctor Eduardo Peña y Juan Javier Buenos días. Benedetti en el panel. Nuestro primer invitado, ingeniero Bruno Leone, y el economista Juan Miguel Avilés, director zonal 8 del SRI aquí presente. Procedan ustedes, Juan los Miguel, panelistas. buenos días. ¿Cuántos años a cargo del SRI en el Guayas? Ya una eternidad, creo. Vamos. Comencé No está tan viejo. 2009-2010 en la dirección del SRI aquí en la provincia del Guayas. He tenido el honor, el gusto de poder estar a cargo de la dirección del SRI, más de 500, casi 600 compañeros, muy capaces, muy profesionales, y se han podido ir dando los resultados que la ciudadanía espera de una institución en términos de recaudación, en términos de un trato con profundo respeto a los contribuyentes en la provincia, y yo creo que eso ha ayudado mucho a esta continuidad, dando resultados y a su vez manteniendo siempre apertura al diálogo con todos los distintos sectores. Precisamente tengo un chat con el doctor Peña, tenemos un chat de empresarios y avalan tu gestión de puertas abiertas, siempre tratando de ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Sí, en realidad la posición de esta administración ha sido siempre ponerse del lado del contribuyente, entender su punto de vista, tratar de encontrar alternativas de solución siempre dentro del marco legal y con profundo respeto también a la ética en la función pública, pero siempre tratando de encontrar una solución, que es lo que espera el contribuyente. Es decir, podemos tener divergencias en puntos de vista u opiniones respecto de cómo funciona el sistema tributario, pero siempre escuchar, entender y tratar de encontrar espacios de solución a los problemas. Y yo creo que eso le hace bien a las instituciones en general y a la ciudadanía, que haya una institución que te abre las puertas al diálogo. ¿Cómo cerró la recaudación de impuestos a la renta de enero a abril de este año aquí en el Guayas? En la provincia del Guayas, el impuesto a la renta generó un total recaudado que representa un crecimiento del 7.1%, un total de 1.625 millones a nivel nacional, y en la provincia del Guayas 341 millones, es decir, un crecimiento en Guayas del 10%. Son resultados muy importantes, estimado Juan Javier. ¿Y esto se debe a nuevos impuestos? No, Felizmente no han habido nuevos impuestos todavía. Y felizmente ya hoy día salió titulares que Richard Martínez, el nuevo ministro, el flamante ministro de Economía, es contrario a los nuevos impuestos, contrario a impuestos. Bueno, es que definitivamente Estamos salvados por la campana con Martínez. Bueno, eso es, vamos viendo. Definitivamente vientos de cambio hay, y yo creo que son positivos. Es decir, nosotros en el ámbito empresarial vemos con muy buenos ojos a Richard Martínez, lo que conversábamos con Juan Miguel antes de salir al aire, que para todos es una buena noticia tener a alguien del lado empresarial en una función como esa, porque esperamos pues que las cosas caminen y vamos a buen puerto, que el país empiece a crecer. Una de las críticas que tiene nuestro sistema tributario es lo complejo que es. Lo hemos conversado antes, y la idea es que las autoridades caminen hacia una simplificación para que los contribuyentes digan, si ya tienes que pagar los impuestos, como dicen los gringos, hay dos cosas de las cuales no se pueden librar, ni de la muerte ni de los impuestos. Hoy que ya hay una cultura tributaria que yo creo que la arrancó Elsa de Mena allá fines de los 90, y desde allá para acá la cultura tributaria ecuatoriana ha cambiado radicalmente. De hecho, los funcionarios de rentas internas son personas calificadas, es decir, ya no tienes esa... Yo me acuerdo, pues, hace muchos años, habían estas personas que eran unos suerte de auditores que iban de empresa en empresa y te decían, mire, aquí sí, yo le voy a hacer su vaina, va a pagar 10, pero a mí me va a dar 5. Eso yo creo que estamos caminando hacia erradicarlo, felizmente. Sin embargo, el sistema per se es un sistema muy complejo. ¿Cuáles son los pasos que va a dar rentas internas para simplificar el complejo sistema tributario ecuatoriano? Estoy totalmente de acuerdo. Uno de los pilares de los objetivos del SRI en el corto y mediano plazo es simplificar los distintos procesos. Hemos planteado en algunas ocasiones, y vamos a mantenernos en esa línea, algunas reformas para simplificar el Código Tributario, que ya tiene muchos años en vigencia y que tiene muchos conceptos que ya debieran ser actualizados. Pero dentro, aparte del Código Tributario y de las distintas normas, también hay procesos internos que pueden simplificarse. Por ejemplo, tenemos el planteamiento, me he reunido con los sectores de productores de cacao, por ejemplo, exportadores de cacao, y que plantean que se les hace muy complejo el pedir la devolución del IVA como exportadores, porque se les exige ciertos requisitos que los hacen causar temor o
muchos costos indirectos para poder ser beneficiarios. Y esto hay que cambiar. Es decir, un empresario no debería dejar de pedir una devolución a la cual tiene derecho porque los requisitos son tales que hagan que el costo de preparar la documentación... Sí, el costo y el tiempo. Me desincentive. Entonces, ese no es la vía. Hay que buscar los mecanismos para simplificar tanto legal como administrativamente todos los distintos procesos relacionados con el cobro y con la devolución. Juan Miguel, ¿cómo está la petición de contribuyentes para facilidades de pagos de sus impuestos? ¿Cuál es la tendencia en realidad? La tendencia es creciente. De hecho, con la reforma se amplía el horizonte a 4 años sin garantía y eso ha permitido que muchos empresarios pues se acojan a la facilidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Un contribuyente tiene una deuda con el SRI, lo mejor no es alargarla con juicios innecesarios o planteamientos, vías contenciosas, que lo que hacen es generar más intereses en el tiempo y que el contribuyente luego llega a un punto en el cual no puede solucionar su problema porque los intereses son muy elevados. La alternativa mejor, si es que el contribuyente se da cuenta que se cometió un incumplimiento, lo mejor es reconocer la deuda y de alguna manera ver la forma de financiarla, ya sea con la banca o con el servicio de rentas internas. Nosotros planteamos facilidades de pago de manera directa que pueden ser hasta 4 años o hasta de plazo, lo cual le facilita al contribuyente poder pagar mensual, bimensual, trimestral, semestralmente la deuda y con eso poco a poco va a salir. ¿Qué tasa de interés aplica el SRI para las deudas? La tasa de interés está de acuerdo con la ley. Es un tema que es no es la máxima que le permite la ley. A ver, ¿cuál es? O sea, ¿cuál la tasa es el 1.5 veces la tasa activa referencial registrada por Banco Central. Es elevada. Por un ejemplo sencillo, si es que fuera el 12% la máxima referencial, pues el SRI cobra el 18% más o menos en términos referenciales. Sí, mejor financialo con la banca. Así Eduardo, ya está en nuestra mesa de diálogo Bruno. Sí. Bruno Leone también se suma y puede participar. A ver, no, y a Bruno es, así como decías, Juan Miguel, sobre los los cacauteros, yo aquí tenemos pues un exportador de pescado para que nos cuente cuál es su visión de poder liberarse IVA de exportaciones y poder cruzarlo. ¿Cuán complicado es? Y para los cacoteros es difícil, ¿cuánto es para la industria pesquera? Bueno, a ver, buenos días, antes que nada, es un gusto estar aquí. Este tema de la devolución del IVA, primero el concepto es no podemos exportar impuestos, porque yo no le puedo trasladar al mercado el costo de los impuestos locales. Entonces, la ley prevé que el exportador o el proveedor directo del exportador pueda pedir la devolución del IVA. Te quiero decir que en nuestra oficina hay un departamento especial para preparar las toneladas de papel que hay que presentarle al SRI para que nos devuelvan el 10%, el 12% del IVA. Pero una vez presentado, sí hay una devolución. A ver, están atrasados. La última información que tenemos es que ahora nos han pedido que nos reinscribamos en el portal del SRI porque ahora la devolución va a ser más o menos automática. Así es. Entonces, en ese proceso estamos. Pero estamos caminando a una simplificación. A ver, pero estamos atrasados. Ya. Y puedo entender el atraso por los problemas fiscales que tiene. Claro, el atraso es en los pagos, pero es que el SRI debería funcionar con cuota separada. Igual, el SRI cobra anualmente, ¿cuánto es? $14.000 millones. Sí, 14 mil lo tengo acá exactamente, estamos 14.000 y pico millones de dólares. Ya, entonces con 14.450 fue la meta del 2018 para tener un dato más o menos referencial al año. Y estás caminando en el presupuesto. Y estamos ahí, estamos al 100% año, básicamente. Ayer estuvimos en una sesión interna de trabajo en la oficina revisando las cifras macroeconómicas con nuestro asesor externo, el economista Fausto Ortiz. Este año los impuestos, la recaudación de impuestos va por encima del año pasado. Interesante. Pero recordemos que el año pasado todavía hubo un tramo de impuestos donde el IVA estaba con 2 puntos más y todavía había algo de salvaguardas que se estaban desmontando. Entonces, los impuestos se están cobrando y se están cobrando bien. Lo que yo creo, y eso me gustaría escuchar aquí a Juan Miguel, es ¿qué está haciendo el SRI para ampliar la base de los contribuyentes? Porque somos siempre los mismos los que pagamos. Ok, a ver, Juan Miguel, va la pelota a su cancha. Entonces, ampliación de base de contribuyentes y simplificación, que es la otra cosa de la que quisiéramos caminar. Sí, buena idea es hacer online, porque hoy ya, digamos, hoy es transparente todo el mundo sube sus números de internet. A nosotros, por ejemplo, y eso es una buena cosa, el SRI ha venido varias veces a verificar si es que efectivamente pues la dirección de mi oficina es donde dice estar, si mi actividad es la que digo que hago. Han ido al puerto nuestro, han ido a ver nuestras embarcaciones, nuestras fábricas.
Y eso está bien, porque obviamente el beneficio del Estado es para los que verdaderamente activan pues en una actividad productiva que están dando empleo y todo lo demás. No es para que, digamos, se beneficien pues falsas economías de papel, compañías de papel y Las cosas. empresas fantasmas. A ver, vamos en dos líneas. El primero, ¿qué estamos haciendo en el tema de la simplificación? Ya no solo la ley, sino los procesos de SRI para atender al ciudadano. Prácticamente la mayoría son por internet. Hoy usted con su clave puede acceder a la página web del SRI y casi la mayoría de todos los servicios se lo hacen online. De hecho, algunos servicios solo se pueden hacer ahora online. Si yo quiero como persona natural suspender mi actividad económica, me ingreso a través de mi clave en el SRI, en el portal, y suspendo mi actividad económica para que no se me generen obligaciones si no estoy teniendo actividad económica. Cuando ya tengo actividad económica, pido facturas y no vuelvo a activar mi RUC. Esto, imagínense, era un trámite que no era necesario acercarse al SRI. Hoy lo puedo hacer por internet con mi clave. Eso es un ejemplo. Así, la suspensión del RUC, la facturación electrónica, las declaraciones por internet, la devolución de impuestos para las personas de la tercera edad, todo se lo puede hacer por internet. No hace falta acercarse al SRI. En eso hemos avanzado y bastante. Yo creo que es la línea correcta, además de dar muchísima capacitación para ampliar la base de contribuyentes. ¿Qué pasó en los resultados de ampliación de bases de contribuyentes? Con datos históricos, si antes, en el 2007, por ejemplo, presentaban 45.000 contribuyentes su declaración de impuesto a la renta como personas naturales, en el 2017, 10 años después, ya son 128.000 personas que presentan su declaración de tiempo oportunamente. Estamos hablando de enero a abril. Y bueno, no puedo mostrar una gráfica, pero se ve que ha sido creciente en todos los años. El crecimiento de las declaraciones en el 2018 fue del 11% con respecto del año inmediato anterior. Esto en el impuesto a la renta de personas naturales. Y en el impuesto a la renta de sociedades también se han incrementado 2.000 nuevas empresas que están declarando su impuesto a la renta respecto del año anterior. Y adicionalmente, y esto es un dato interesante para las personas que están evaluando qué pasa con la coyuntura económica, la recaudación del impuesto a la renta, ese crecimiento del 10% se da principalmente en algunos sectores que son donde se concentra la mayoría de las empresas en la provincia. Manufactura crece al 11%, comercio crece al 13%, la banca en la provincia de Guayas crece al 56% y el sector agrícola crece al 63%. Sector agrícola que principalmente está siendo impulsado por el sector bananero y por el sector camaronero, que tuvieron un primer buen cuatrimestre. Por ende, aumentan sus compras, aumentan sus retenciones y eso hace que la recaudación mejore frente al año pasado. La economía, no necesariamente con esto quiero decir que en la provincia de Guayas la economía está bollante. Sí vemos algunas empresas grandes y medianas que tienen dificultades, sobre todo en términos de liquidez, pero sí se observa y vemos con buenas expectativas una cierta recuperación en ciertos sectores, esperando igual que el sector de la construcción, con la eliminación de la plusvalía, también genere decisiones de inversión que reactiven y generen empleo en la provincia. Algunos contribuyentes fueron glosados por declarar compras con empresas fantasmas en Guayaquil. Gracias. ¿Qué ha pasado con ellos? Esa era la segunda parte. ¿Qué pasó con el control a estos sectores? Y como usted indica, hemos hecho revisiones de empresas para ver si realmente existen, si sus proveedores existen, si no se inventan operaciones con facturas falsas. Notificamos a más de 2.000 contribuyentes a nivel nacional y más de 1.000 fueron en la provincia de Guayas. Se judicializaron alrededor de 500 casos con denuncias penales en la Fiscalía. Voy prácticamente todos los días a la Fiscalía a dar mi versión. Pero buena parte de los contribuyentes que cometieron este error, mal asesorados muy probablemente, han venido un pequeño paréntesis. Muchos de esos asesores salían de dentro del SRI. Exfuncionarios del SRI. En un caso grande, nosotros mismos denunciamos a la Fiscalía que habían estado asesorando para cometer estas ¿Cómo hace el malas SRI prácticas para vigilar que no pase eso casa adentro? Porque claro, si yo voy a un asesor del SRI y me dice, mira, acá está, esta compañía te va a vender. Ah, bueno, por ahí me voy. Cuando es casa adentro, cuando el funcionario trabaja en el servicio de rentas internas, toda información que extrae de la base de datos queda en un blog de auditoría. Nosotros tenemos un departamento de seguridad corporativa a nivel nacional que verifica todos esos tipos de, digamos que accesos no autorizados y riesgosos. Estas investigaciones se hacen periódicamente porque el funcionario del Servicio de Rentas Internas no puede dar un mal uso a las bases de datos con las que contamos para hacer los controles del caso. Ahora, un gran número de contribuyentes han regularizado su situación. Si bien fueron presentadas las denuncias, se han acercado, han reconocido, han hecho la declaración sustitutiva y han pedido facilidades de pago y ya están al día con la administración, y nosotros coherentemente hemos comunicado a la Fiscalía que el contribuyente ha pagado sus obligaciones. El pago de las obligaciones no exime de haber cometido
una defraudación tributaria. No obstante, la Fiscalía y los jueces pertinentes pueden considerarlo como un atenuante en el proceso. Ahora, 140.000 personas naturales en un universo de 16 millones de habitantes. Esto es solo provincia de Guayas, ¿no? Ah, ya, solo Pero provincia de Guayas. sigue siendo más o menos la misma relación de 33 ok. puntos. de Sí. población económicamente activa, que son más o menos 8 millones. Sí. Considere que... ¿Cuántos contribuyentes hay versus la población económicamente activa? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos porcentual. declaran Sí, impuesto a la renta? sí. Muchos son en relación de dependencia y no tienen que declarar. Otros tienen que declarar porque superan la fracción exenta. La fracción exenta en Ecuador es elevada para el nivel de ingresos mensuales. Por lo tanto, eso hace que un gran conjunto de personas no presenten la declaración del impuesto a la renta. Por eso es que comparamos contra el año anterior para tener una base más Correcto. o menos normal. A ver, se ve un crecimiento impresionante, sí, Sí. pero todavía hay mucho por crecer, es lo que me refiero. Lo que pasa es que la fracción exenta es alta. No todos tienen que declarar. Pero hoy están cambiando. El último proyecto que decía que ahora si tú ganas, creo que era más de $100.000 anuales, ya tenías que presentar declaración. No, ahorita la declaración están obligadas las personas que tienen un ingreso mayor a $12.000, $13.000 más o menos. Tengo el dato exacto por ahí, 12.000 exacto, algo más. 12.400. Esos tienen la obligación. Quienes tienen más de esos ingresos anuales tienen la obligación de presentar la declaración. No necesariamente pagan, pero tienen que presentar la presenta. declaración. Y ese es el conjunto que declaran anualmente. Pero si usted no tiene ingresos en el año, no tiene que declarar. Si usted tiene relación de dependencia y no usa gastos personales, no tiene que declarar. Igual hacemos un control para que ninguna persona que tenga ingresos en esos niveles y no haya declarado, lo haga oportunamente. 9 de cada 10 personas obligadas a declarar lo están haciendo ya a tiempo. Eso es muy positivo. Ahora, no todos declaran bien. 7 de cada 10 declaran más o menos bien. A otros 3 tenemos que controlarlos. De esos 3, la mayoría regularizan. Los otros nos toca un poco Incentivos más. tributarios. ¿Hay incentivos tributarios? Hoy existen incentivos tributarios. ¿Son una buena alternativa para reactivar el aparato productivo? Algunos sí, otros quizás no. Fallan en su diseño. A veces, en otras ocasiones, no solo fallan el diseño, sino que no se socializan adecuadamente, y yo creo que ahí es un tema que hay que hacer más énfasis. Si la sociedad, si el Estado como tal decide crear un incentivo tributario, porque hoy existen incentivos tributarios, es importante que todas las instituciones relacionadas con ellas, SRI, Ministerio de Industrias, Ministerio de Comercio Exterior, socialicen los incentivos para que se adopten adecuadamente. El contribuyente, un ejemplo, la generación de empleo. Está vigente desde la ley de equidad tributaria y fue un incentivo muy adecuado porque aquella empresa que tuviera posibilidad de contratar más personal se podía beneficiar de una deducción adicional del impuesto a la renta. Muchos empresarios no se enteraron de esto y algunos incluso todavía no se han beneficiado porque no lo han incorporado en sus declaraciones. Ahí quizá falta un poco de socialización de este tema para que el empresario vea que ese incentivo le está siendo una especie de beneficio del Estado para que él pueda tomar la decisión de generar más empleo y con eso a su vez generar nuevos ingresos grabados que generan mayor recaudación de impuestos a la renta en el mediano plazo. Entonces, no necesariamente son malos ni buenos. Hay de los buenos, hay de los malos. A veces se diseñan mal, a veces se implementan mal. Hay que diseñar los correctos e implementarlos bien para que se encuentre un sano equilibrio entre reactivación del aparato productivo y a su vez financiamiento de las finanzas públicas, valga la redundancia. ¿Cuáles son otras propuestas tributarias para una reactivación productiva? Hoy está hablándose mucho de la remisión de multas, intereses y recargos. Como institución no estamos muy de acuerdo con las amnistías, pero estamos convencidos de que esta remisión nos va a permitir reducir las deudas tributarias y eso va a ayudar significativamente a que los contribuyentes, los empresarios, puedan un poco dedicarse menos a resolver el tema tributario y dedicarse más a ser competitivos para poder mejorar su oferta. ¿Y cuáles son tus expectativas en esta remisión tributaria? Pues consideramos que vamos a recaudar en la provincia de Guayas, a nivel nacional, perdón, estamos hablando de 600 millones de dólares. Es una cifra importante que va a aliviar en algo las finanzas públicas y a su vez también va a permitir que se regularicen muchos empresarios con el IES, porque entiendo que van a salir tanto para las deudas con el SRI como con el IES. El ministro Campana hablaba de un proyecto de ley que va a ser enviado con carácter urgente, económico urgente a la Asamblea, que incluye unas exenciones tributarias muy importantes respecto al impuesto a la renta. En las provincias de Manabí y Esmeralda se habla de 20 años de exoneración, para el resto del país se habla de 10 años, excepto Guayaquil y Quito, que tienen apenas 5. Pero ¿cómo ve rentas internas el ser tan agresivos en una propuesta en donde si tú vienes con una inversión nueva a Esmeraldas o Manabí, te van a dar 20 años de exoneración de impuesto a la renta? A ver, ¿cómo lo ve el SRI? En el SRI, dentro del SRI hay distintos puntos de vista sobre Bueno, un ¿cómo tema. lo ve Juan Miguel Avilés? En realidad nosotros como SRI
aplicamos la ley vigente. Tenemos puntos de vista y asesoramos mucho, asistimos mucho técnicamente con respecto a las reformas tributarias. Sobre nuevas inversiones, es interesante que no hay un sacrificio fiscal porque son empresas que hoy no existen en el país. Por lo tanto, si se hace focalizadamente un incentivo, sí puede tener efectos deseables en el mediano plazo, para que vengan nuevas inversiones, generen actividades productivas, generen empleos. Pero en el inmediato también, es inmediato, mediano y largo, porque finalmente Sí. estamos hablando de plata que no la tienes porque no existe. Así es. Entonces, ese es el punto. Entonces, si se focaliza bien un incentivo, puede tener efectos muy deseables en la economía e incluso en las finanzas públicas, siempre que se focalice. Cuando se hace de manera generalizada el incentivo, puede afectar incluso a la capacidad de control del SRI. Entonces hay que ser muy... pero a ver, explícame cómo afecta la capacidad de control, porque estamos hablando de inversiones nuevas. Si tú dices, inversión nueva... No, en aquí- inversiones nuevas no, por eso digo, Ah, si ya. son inversiones nuevas, yo lo veo mejor que si fuera abierto a todo el aparato productivo. No, pues estamos ahora, hablando... cuando son inversiones... ¿Me permite un Por- pequeño... para eso Claro. estás ahí sentadito. No, estoy respetuosamente escuchando aquí. Cuando en el COPSI, que fue esa ley que la promovió en la época de la economista Natalie Selly, se hablaba de este tipo de beneficios, ¿verdad? Tributarios. Entonces, cuando hablaba de inversiones nuevas, eran nuevas, pero nuevas de cero, ¿no? Sí. Que no existieron nunca. Hoy el concepto es un poquito diferente. Inversión nueva, pero dentro posiblemente de una empresa que ya existe. Entonces, por ejemplo, había una empresa que tenía tiempo en el mercado, hizo una inversión nueva porque hizo una fábrica nueva, pero no se la querían considerar como nueva porque ya la fábrica, porque esta empresa ya existía. Eso es un error. Eso es un error, pues. Entonces, si hemos dicho que una de las formas de ganar competitividad es agregando tecnología a los procesos productivos, por ejemplo, si yo o cualquier empresario, cualquier empresa de manufactura, de cualquier sector económico, hace una inversión en tecnología, trae equipos nuevos, todo, invierte 2, 3, 5 millones de dólares. 50. Eso es una inversión nueva, pues. Entonces, lo que tiene que haber es el reglamento para que diga qué porción De la de inversión. la declaración Pero- total va a estar exonerada. Estimado Bruno, pero vamos al origen de la norma. ¿Qué busca la norma? Justamente que se hagan esas inversiones, que se traiga tecnología, que se hagan esas nuevas líneas de negocios que permiten generar valor agregado y sobre eso el incentivo para que el empresario tome esas decisiones. No es al revés, porque si uno dice un incentivo para nuevas inversiones y me excluyen del beneficio, yo ya no voy a invertir. Así es, pues. Entonces, ¿para qué hacemos Pero- la norma? pero Es ¿sabe un qué? desgaste hasta político el aprobar esto para que no se Pero instrumente Juan bien. Miguel, vámonos un poquito más arriba en el aspecto, digamos, de la visión de desarrollo del país, que es como a mí me gusta personalmente ver las cosas. Usted ve las encuestas hoy día, últimas que he revisado. ¿Cuál es la principal preocupación de los ecuatorianos? Falta de empleo. Ya. Entonces, y ahora le voy a decir otra cosa. ¿Cuál es el mejor plan social que cualquier gobierno puede Vivienda. poner en práctica? Aquel donde la gente tenga trabajo. Vivienda. Entonces, trabajo, la gente quiere trabajar. ¿Y el trabajo con qué viene? Con la inversión, pues. De acuerdo. Entonces, si no hay inversión, entonces, ¿qué plazas de trabajo se van a generar? Por más de que usted haga una serie de piruetas y intentos válidos y dignos de resaltar, de hacer unos contratos especiales para actividades especiales, en lo que está empeñado, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Laborales. Pero si no hay la inversión, simplemente no va a venir. Y usted revise las cifras de inversión. Nosotros no hablemos de otros países, pues hablemos nomás de los países de la órbita nuestra, Colombia, Perú, Chile. La inversión nuestra es prácticamente un cero matemático, ¿no? Entonces, por eso nosotros... Ok, pero los vientos están cambiando. Vamos a hablar de este tema de los vientos de cambio, porque nos están pidiendo un corte, Rita insiste. Así que vamos a un corte comercial y venimos inmediatamente con cómo cambia la cosa.
Seguimos ahora en este importante diálogo con Juan Miguel Avilés del SRI. Bruno Leone, que representa al sector industrial y al sector pesquero. La industria es la que más empleo de calidad genera. De las 243.609 nuevas plazas de este año, 92.656 se crearon en este sector. La temporalidad prima en algunos casos. Hay una pregunta, ¿cómo ves los cambios en modalidades de contratos de trabajo que el ministro de Ledesma ha establecido para diferentes sectores? ¿Beneficia al sector pesquero, Bruno? Sin duda, mira, leía en el periódico ayer o antes de ayer que el ministro declaraba que el 95% de los contratos laborales no son el típico contrato que nace del Código Laboral, sino que obedece a contratos de actividades especiales, ¿ya? En el COPSI, ley que se aprobó hace algunos años, le da la posibilidad al ministro de regular o de establecer acuerdos ministeriales para sintonizar la norma laboral con esa actividad especial. El típico ejemplo que siempre se ponía era de aquella empresa productora de leche, que el ordeño de la vaca empieza a las 4 de la mañana, entonces no porque tú empiezas a ordenar a las 4 de la mañana quiere decir que vas a comenzar a pagar horas extras, por cuando la jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Entonces eso se ha regulado y se está haciendo para el sector florícola, sé que lo han hecho para el turístico, para el bananero, para el pesquero, y nosotros lo vemos muy bien, porque sin llegar a usar ese término de flexibilizar la actividad laboral, que es un término que no gusta, pero sí yo diría hay que adecuarlo a estas actividades especiales. Recordemos que el Ecuador, dolarizado necesita exportar. ¿Y cuáles son las actividades de exportación que generan las divisas que sostienen la dolarización en definitiva? Banano, cacao, café, camarón, pesca. Todas son actividades especiales. Entonces a nosotros lo vemos bien, hay que aplicarlo. Con el ministro de Relaciones Laborales ha habido una interacción público-privada, que es algo que nosotros siempre estamos pidiendo y resaltando, y hemos discutido, hemos explicado, ellos nos han escuchado y tenemos entendido que está por salir un acuerdo que regule para la parte del segmento de la cadena de producción, de la parte de industrialización de la pesca. Va a salir algo en ese sentido. El contrato se llama contrato parcial, de actividad parcial discontinua o algo así, en donde tú puedes adecuar la contratación laboral en función, por ejemplo, de la estacionalidad de la pesca, de las vedas, de ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo vemos bien que se reconozca, claro, eso. Te acomodas no se bien trata de precarizar entorno, al trabajador, al claro, resto del entorno exacto, regulatorio. porque si no, de alguna manera, imagínate lo que sucedería en una veda del atún de 72 días, que dura. Hay 2 vedas de 72 días en el año. Que una planta que contrata a 2.500 trabajadores tenga que estar pagando una nómina cuando no hay trabajo. Entonces lo que se trata es de que el trabajador siga recibiendo sus aportes al seguro y al fondo de reserva, pero de alguna forma aliviar ese costo que significa pagar una nómina durante un periodo de tiempo que no estás produciendo. Bruno Leone, por favor, ¿cuál es el poder real de la pesca en el Ecuador ahora? ¿Ha crecido lo sustancial como para pensar que hay un futuro enorme en la pesca? A ver, Javier, gracias por la pregunta. La pesca tiene varios subsectores, ¿no? En el caso de Ecuador, el subsector de la pesca del atún es el mayor. Esta es una pesca sumamente regulada en el mundo. Según la FAO, el 65% de las especies marinas están siendo explotadas o sobreexplotadas. Apenas hay un 35% que está en estado saludable. Una de ellas es el atún, es la última pesquería silvestre que queda, digamos, ¿ya? Esa pesquería es sumamente controlada, tiene cuotas, tiene vedas, tiene cupos de barcos. Entonces el Ecuador tiene un gran desarrollo, de hecho, porque tiene una flota de 117 barcos que le da unos derechos históricos pesqueros muy importantes en el mundo. Pero Ecuador no puede crecer más allá porque simple y llanamente tiene que estar en consonancia con unas normas y unos cupos regionales. Entonces sí hay un gran potencial, sin duda, pero tiene que estar sintonizado dentro de una normativa mundial. Bruno, Entonces, ¿qué expectativas tienes respecto al que el Ecuador se abra al mundo? Ejemplo, APEC, entre otros mercados, así como Estados Unidos. El Ecuador es un país pequeño y su producción exportable tiene que estar orientada al mundo.
Chile tiene 56 acuerdos comerciales. Y alguna vez, esta anécdota ya la comenté aquí en esta misma radio, alguna vez en un almuerzo cuando la presidenta Bachelet dejó de ser presidenta en su primer periodo y vino a dar una charla aquí a la Cámara de Comercio. La presidenta de la Cámara de Comercio en esa época, María Gloria Alarcón, me invitó a un almuerzo, conversamos, entonces yo le decía, presidenta Bachelet, ¿cómo le ha ido a Chile con su política de apertura mundial en el comercio? Me dijo, fantástico, me dijo, tenemos un mercado de 6.000 millones de personas. De consumidores. Claro, de producto de los 56 acuerdos comerciales. Entonces me decía, mira, en nuestro país también hubo el debate de Bachelet, presidenta socialista. Claro, en nuestro país también hubo el debate de que habían sectores que se podían ver perjudicados porque había un acuerdo con un determinado país, pero ese mismo sector, en un acuerdo con otro país, salía beneficiado. Entonces, y tú tienes, en Chile el arancel promedio es 5%, y tú encuentras de todo en Chile, y el consumidor es el que decide qué es lo que compra. Entonces yo quisiera ver al Ecuador en una política de ese tipo. Lo próximo que se nos viene y donde tenemos que trabajar con mucha fuerza es en el acuerdo con los Estados Unidos. Ya es un acuerdo de alcance parcial, porque con Trump no creo que tenga un libre comercio. No, el embajador ha dicho, mire, mi presidente, el embajador Todd Chapman, el presidente Trump es claro, vamos a un acuerdo, pero tiene que ser recíproco. Yo te doy, tú me das. No solamente yo te doy y tú no me das nada. Entonces, si aquí demandamos a una compañía americana, le ponemos salvaguarda, no sé qué, nos portamos mal. Entonces, la paquetaza de la aduana. Entonces, eso no abona. Pero ellos quieren, y fíjate que como paso previo a ir a un acuerdo comercial, se ha conformado el TIC, que es el Trade and Investment Council, que es el Consejo de Comercio e Inversiones, que ya se va a reunir, la AmCham lo declaró, donde se sientan los sectores públicos, privados de tanto de Estados Unidos como Ecuador, y conversan y se debaten los problemas en el flujo comercial de ambos países. Eso es un paso previo a ir a un acuerdo comercial. Recordemos que el SGP nos lo acaban de renovar en paquete 166 países hasta el año 2020, no más, y después de eso no va a haber más. Y ahí se van a afectar una serie. Mira, tú tienes a los mexicanos los tienes sudando con el acuerdo de libre comercio. Bueno, el acuerdo va a ser un acuerdo de alcance parcial seguramente. No. Ojalá, te deseo va suerte. A ser un acuerdo similar al que tenemos con Europa. Ojalá. Eso es lo que se busca. Ya. Y termino con esto. Gran parte de los irritantes que había en el acuerdo con Europa, que ya se desbrozaron, van a servir también y ha dejado de alguna forma allanado el camino para poder ir a un acuerdo con los Estados Unidos. Eso sería fantástico. Ok, quiero volver al tema tributario, porque no quiero aprovechar que Juan Miguel también está aquí. Sí. ¿Qué pasa con el anticipo del impuesto a la renta? Que es un impuesto harto criticado, sobre todo por los pequeños y medianos comerciantes que, digamos, se ven afectados de los meses de abril y mayo, donde les toca pues caerse con el billete. Estoy de acuerdo con la preocupación y obviamente esto es porque ha habido una contracción desde el año anterior y ahora sí se ven los efectos de un anticipo que genera un impuesto mínimo. Entonces evidentemente ya la decisión ha sido de gradualmente ir ajustando el anticipo para lo que fue su concepción original, que sea un crédito del impuesto a la renta que se liquide en el mes de abril del año siguiente. No debiera constituir un impuesto mínimo como tal, porque el concepto del impuesto a la renta es que debe gravar sobre los excedentes de la actividad productiva. Sobre la renta. Así es. O sea, impuesto a la renta. ¿No? Bien declarada la utilidad correcta de la empresa, paga un impuesto que a la final tampoco es una tarifa muy reducida. Estamos hablando de una tarifa del 22 o 25% dependiendo, pero que con el 15% de los trabajadores puede llegar a ser una tarifa neta de 30. Una pregunta del público a propósito. Recuerden que nos están viendo también a través de Facebook Live en nuestra página Radio Centro 101.3. ¿Cómo va el tema de la repatriación de capitales y sinceramiento fiscal con objetivo de mejorar el ahorro interno en la banca local? Pregunta del público. Esto se ha evaluado en varias ocasiones como una muy buena alternativa para mejorar la capacidad de financiamiento de actividades productivas en el país, recuperar los capitales que se encuentran fuera del país. Sin embargo, todavía está en estudio. Mal podría yo anticipar algunos criterios. He visto varios proyectos que se están evaluando. Hay esa orientación de una muy buena alternativa, pero hay varios mecanismos y varias experiencias que se han dado en el mundo, en Argentina, en Chile. Fueron instrumentos interesantes que permitieron generar un flujo de inversión importante para el país. Se está evaluando todavía y mal haría en dar algunos detalles específicos del tema.
¿Cuál es el pronóstico entonces para el cierre de 2018 desde el punto de vista atunero? ¿Cuáles son las expectativas de exportaciones de ustedes? A ver, el año pasado tuvimos un incremento de cerca del 18% de las exportaciones. El año pasado el sector pesquero en su conjunto exportó más o menos 1.600 millones y pesca y camarón le dieron al país para su balanza comercial 4.600 millones. Bueno, pero eso es más camarón que sí, pesca. por eso digo, pesca y Casi camarón. 2 a 1, sí. Eso es que lo debo mencionar porque eso es el 33% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. ¿Sí? Imagínate lo importante que es para el país. En el caso nuestro, este año la pesca tiene muchos factores que la pueden o beneficiar o afectar. Este año estamos teniendo un factor climatológico un poco complicado y eso nos ha disminuido las capturas. Están las estadísticas ahí en la página de la Comisión Interamericana del Atún. Nos han disminuido las capturas en el orden del 30%. Esperamos que la segunda parte del año mejore, pero los precios están buenos, o sea que yo creo que mínimamente vamos a tener un año parecido al anterior, lo cual es bueno. En el sector nuestro no ha habido despido de gente, para nada, todo lo contrario. Estamos en una dinámica muy interesante que es un plan de renovación de la flota ecuatoriana. Esto es muy importante, porque yo decía hace un momento que la potencia de Ecuador como país pesquero es estos derechos pesqueros que tiene y esta flota de 116 barcos, pero esta flota está cumpliendo ya 40 años. O sea, hay que traer nueva inversión. Hay que hacer nuevos barquitos. Sí, claro, hay que hacer nuevos barcos. Estamos trabajando con astilleros de España, astilleros de China, hay propuestas. O sea, ¿les vendría bien una exoneración tributaria? No, está en la ley que está promoviendo el ministro Pablo Campana, la ley de inversiones. Ahí hemos puesto un artículo de que esos barcos que vengan para renovar la capacidad antigua puedan venir libres de IVA y libre de ISD, el repago de ese crédito. Imagínate el IVA de un barco de 25 millones de euros. Claro. Eso complica pues el programa y Ecuador necesita renovar su flota porque es una flota vieja que ya es obsoleta, en algunos casos el costo operativo se vuelve antieconómico. Entonces el riesgo de una flota obsoleta es mayor. Además, también, el riesgo de la vida en el mar. Entonces, en eso estamos. O sea, y todo esto, fíjate, estos nuevos vientos, como tú decías, este nuevo ímpetu le trae al empresario el hecho de, por ejemplo, saber que ya tienes un mercado seguro con Europa, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, me tengo que preparar mejor para pescar mejor, certificaciones, exacto. Entonces, eso es bueno, y eso es trabajo, eso es inversión, claro. Eso es muy bueno. Así que las expectativas son buenas. Esperemos pues que no sé si está previsto dentro de la entrevista hablar de este tipo de cosas, pero del anuncio del presidente Lenín Moreno la primera semana de abril, que todo el mundo lo calificó como un buen anuncio y una visión buena, y todos dijimos en aquella oportunidad, hay que ver las acometidas a tierra de ese anuncio, cómo se van concretando. Bueno, pero ya se están concretando. Bueno, es decir, por eso hoy digo, tenemos, hoy vemos que estamos entrando ya en ese camino. Estos nombramientos, y los que ya sabemos y los que no se han nombrado todavía, que sabemos que también están cocinados, ¿cómo los ven? Y aquí está parte del sector público y del sector privado. Comentarios primero de Bruno Leone por el sector privado. Yo veo muy bien que el presidente haya decidido oxigenar su gabinete. Veo muy bien algunos cambios que se están dando. En el caso concreto del ministro de Finanzas, sale de los sectores de la producción. Richard era hasta la semana pasada el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hizo un gran trabajo, teníamos una interacción y una dinámica de trabajo muy interesante, una unión muy interesante. Pero eso también los comprometen más a ustedes como Cámara con el gobierno. A ver, Richard ha decidido ir de ministro y ahora él es ministro de Finanzas y él tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplir sus funciones y por el bien del país. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro punto de vista. Obviamente hay una cercanía de amistad y hasta de conceptos. Entonces esa sinergia positiva hay que aprovecharla. Entonces yo espero que una vez que Richard se siente en su puesto, comience a hacer lo que desde el otro lado defendía. Así que eso me parece interesante. Desde mi perspectiva como director del SRI Guayas he tenido el gusto de poder compartir con muchas autoridades locales y con las cámaras
les dije al principio, hemos tenido mucha apertura al diálogo, siempre ha fluido la comunicación y eso ha permitido conocerlo, evidentemente, al actual ministro de Finanzas y tener el mejor concepto de él. Es un caballero, hemos tenido muchas reuniones y han sido muy ejecutivas. Y eso yo valoro mucho, porque uno no puede quedarse en la óptica desde el sector público, sino entender la lógica también del sector privado. Yo creo que es una decisión muy correcta del señor presidente, en la medida, y hay que darle todo el apoyo al señor ministro para que los resultados en política económica de alguna manera sean consecuentes con la realidad del país que demanda decisiones acertadas. Hay una coyuntura muy compleja y debemos todos ir en la misma línea. Estamos de acuerdo, pero la crítica al gobierno es que finalmente ya va a cumplir un año y se demoró un año en hacer todos estos cambios. Leche es derramada, justificable. Eduardo, leche derramada, eso. Sí, pero es justificable. También del otro lado, los defensores del cambio paulatino lo que dicen es no, porque el gobierno de Correa lo dejó a Moreno maniatado con todos estos ministros, como este sinvergüenza que se llevó la plata de la reconstrucción, que se llama Carlos, el que desvió la plata de la reconstrucción de Manaví, Guaya. Bernal. No, de la Torre. Ese fue el que se llevó la plata de la reconstrucción. Dicen, bueno, ¿cómo me libro de todo este personal que me dejó el gobierno de Correa? Un poco lo he tenido que hacer paulatinamente y por eso hoy ya he llegado a donde creo yo que me voy a entender mejor con el sector privado. ¿Qué crees tú? ¿Justificas o no la velocidad del cambio a paso de tortuga? Mira, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. El presidente Moreno, desde que se sentó y ya se dio cuenta que no había la mesa servida y todo ese tipo de cosas que ya sabemos, como dijo aquí Javier, ya es leche derramada, ha venido haciendo una serie de cosas importantes en el área, por ejemplo, en el campo político, ha hecho cosas importantes. La consulta fue una gran cosa, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio para ir renovando autoridades de control. Toda esa institucionalidad se está otra vez rearmando y eso no es fácil, no se hace de un día para otro. O sea, yo creo que ahí hemos avanzado bastante, pero siempre dijimos que también lo económico tiene que avanzar, porque si no se avanza en lo económico, todo esto político también puede quedar un poco en el aire. Yo creo que llegó el momento, el Ecuador no tiene moneda propia, el Ecuador tiene como moneda el dólar y eso está bien porque el 99,9% de los ecuatorianos quiere la dolarización. Pero eso también te trae, te implica y te impone una disciplina tremenda. El Ecuador no puede coger y poner a funcionar la maquinita para imprimir dinero y que por la vía de la inflación o de la devaluación la gente pague ese impuesto, que es el peor impuesto que puede haber, la inflación, ¿verdad? Entonces, ahora el Ecuador tiene que entrar en una disciplina, esa dinámica de crecimiento de la economía por la vía del gasto público se acabó, porque ya no hay los ingresos petroleros excedentes que habían, ya no hay espacio para seguir endeudándose, entonces ahora hay que tomar medidas. Ya se acabó el tiempo. Entonces, ahora hay que hacer lo que hay que hacer, hay que tomar medidas. A mi manera de ver, yo no he conversado con Richard de esto, pero es mi punto de vista y lo dije ayer también en una radio. El ministro de Finanzas, voy a hablar del ministro de Finanzas, no voy a hablar de Richard Martínez, mi amigo. Voy a hablar del ministro de Finanzas, tiene que ir, transparentar las cifras para que se acabe de una vez por todas esta discusión 40%, de que si no es el 40, si si es es 60, si es 50. No, pues sabemos que es más del 40 sí o sí. Lo que tiene que hacer la Asamblea es tramitar una ley que le permita al gobierno llegar al más pero del hay que 50. ir, pero no. Está claro que ya pasamos el 40. Pero hay que ir a determinar y que todos estemos de acuerdo cuánto mismo es la deuda. Porque yo ayer estuve revisando algunas cifras, por ejemplo, y hay un informe donde se pone como deuda una parte del déficit actuarial del Seguro Social, pues eso es un concepto equivocado. Entonces, claro, para eso están los manuales de contabilidad pública. Entonces, una vez que sepamos cuánto es, ok, autorízame el techo de la deuda por este valor, porque tengo que financiar mi flujo de caja, que el Ecuador lo que tiene es un gran flujo de caja. Entonces, una vez que yo ya tengo financiado eso, entonces voy con mi plan de racionalización fiscal, lo entrego a la Asamblea transparentemente y eso genera confianza. Y aquí vendré como ministro cada 3 meses a explicar cómo va el plan. A irlo cumpliendo. Y eso va generando adhesiones y confianza. No, sobre el mismo tema, Juan Miguel, la velocidad del cambio. ¿Te convence o no te convence? Más allá de si me convence o no me convence, quizás ahí podría estar o no de acuerdo, pero creo que se han hecho muchas cosas muy atinadas por parte del señor presidente. Yo comparto totalmente que creo que no nos hubiéramos esperado que se vayan dando en el tiempo. Entonces yo creo que se han dado decisiones muy importantes para avanzar en las soluciones de los problemas que tenemos en el país. Carlos Vera dice, el acierto con el ministro de Finanzas puede convertirse en una trampa si no tiene éxito. Nombre bueno con equipo malo no sirve.
hay que apoyar al señor ministro de Finanzas para que los resultados sean los que esperamos. No podemos experimentar o esperar a que le vaya mal porque nos perjudicamos Correcto. todos. Bruno. A ver, yo decía ayer, es como un técnico de un equipo de fútbol, pues. Si tú vas a dirigir un equipo de fútbol, tienes que tener tu equipo, pues. Tu asistente técnico, tu preparador físico, y tienes que tener a tus jugadores en la cancha, que son parte de tu equipo, que jueguen tu partido y tu visión, pues. Bueno, entonces, para eso llevas a tu equipo. A ver, entonces eso es lo que yo decía. La visión que anunció al país el presidente la primera semana de abril, esa visión, ese modelo de juego, hay que implementarlo y para eso necesita un equipo. Entonces se está armando el equipo. Tú dirás que ha pasado un año, bueno, sí, pero no es fácil hacer todas las cosas de un día para otro. Yo creo que ahora sí estamos cogiendo el camino de esa nueva visión, de ese nuevo rumbo, de ese nuevo modelo de desarrollo que el Ecuador necesita. Señores, muchas gracias por su presencia aquí. Agradecemos a Juan Miguel Avilés, director del SRI en Guayas, Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, y a Javier Benedetti por su intervención. Mil gracias a todos ustedes. Vamos a ver si el Ecuador que se está planteando, Dios quiera. que está amaneciendo, vamos a ver si este Ecuador tiene un buen día. Todos aspiramos que eso pase. Mil gracias a ustedes. Los felicito a los ecuatorianos porque tienen en ambos ciudadanos tienen a dos ejecutores del nuevo Ecuador. Me estoy refiriendo a Bruno Leone o a Miguel Avilés. Bien entonces por todos, bien por el Ecuador de hoy, que es el Ecuador de mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Estamos en Punto de Orden, programa de opinión.